Buenas confirmar tardes. buenas tardes, solo para confirmar lo que ocupan son ejercicios del capítulo 12, ¿verdad? O de todo el tercer parcial. Bueno, creo que sí podríamos empezar con del capítulo 12, pero si puede dar un repaso en general, estaría mejor. No, perdón, del 12, que fluido, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, es la parte práctica de mecánica de fluidos. Ok. Entonces, en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, quizás solo para empezar, eh, aquí tenemos ciertas de las teorías que se ven en mecánica de fluidos. Empezamos con la primera, que es la densidad. Miramos que densidad básicamente es la división de la masa entre el volumen, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, aquí hay varios cifras que son expresadas en otros. Por ejemplo, que un kilogramo es igual a 1000 gramos, o que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Una parte de volumen, miramos, por ejemplo, que un metro cúbico es igual a 1000 litros o igual a 1 millón de mililitros, ¿verdad? La parte que tenemos acá, que es igual a 1 millón de centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, la primera densidad que tenemos, que es esta, la del agua, lo que tenemos aquí es que tenemos la densidad del agua expresada en diversas unidades, ¿verdad? Por ejemplo, 1000 gramos sobre metro cúbico es igual a 1 gramo sobre mililitro cúbico, o es lo mismo a decir a 1 gramo sobre centímetro cúbico, o es lo mismo que decir que tenemos una tonelada sobre metro cúbico, ¿verdad? Utilizando las relaciones que tenemos en la parte de acá, entonces podemos ya tener cualquiera de estos valores que tenemos acá. Muy importante que todas estas con las que trabajamos es la primera, ¿verdad? Esta es la que tenemos y con esta se va a tener como oficial para esta parte. Pero pueden haber ciertos ejercicios en los cuales vienen expresados de otra forma, entonces es importante que la densidad la pueden obtener mediante esta relación. Posteriormente hablamos de la presión, que es igual a la fuerza entre el área, y por eso puede ser aplicable cualquier objeto, ¿verdad? Cualquier objeto que esté aplicando una fuerza o un área. Entonces lo que tenemos ahí es una presión. Entonces, si hablamos de fluidos, ya específicamente, empezamos a hablar de estos aspectos, ¿verdad? Probablemente a veces creemos de que el aire que tenemos a nuestro alrededor no ejerce ninguna presión o que no tiene ningún peso, pero en realidad sí ejercen un valor, ¿verdad? Y nosotros tomamos este valor como constante, este que tenemos en esta parte de acá, subrayado en verde. Y, por ejemplo, el aire o en un lugar que estamos a altura del mar, se cree que todo el peso del aire que tenemos es la presión atmosférica, ¿verdad? Naturalmente aquí en Tegucigalpa eh, estamos a un valor de presión que es menor a la presión atmosférica, ¿verdad? Pero para efectos de esta forma estamos obviándose ese resultado, ¿verdad? A menos que nos den o que nos planteen condiciones diferentes. De lo que estamos hablando en este punto es que si tenemos que hablar de presión atmosférica, hablamos de ese valor, que es igual a 1.01326 por 10 a la 5 pascales. Entonces, si una persona está sumergida en el agua, en esta figura de acá, entonces si nosotros queremos empezar a saber su presión, la Y o la altura que se puede proporcionar para
ya no es necesariamente hacia arriba, sino que ahora es hacia abajo. Entonces, en ese caso hay que sumar la presión atmosférica y luego sumarle la presión que genera el fluido sobre esta persona. Entonces tenemos esta fórmula que tenemos aquí en la parte de abajo, en la cual decimos que es la presión atmosférica más la presión de la columna de fluido que se está ejerciendo sobre ¿verdad? Entonces para eso ocupamos saber cuál es su ubicación en el agua. Si es agua, aclarando, puede ser otro fluido, pero generalmente es agua. Entonces en este caso la presión absoluta sería esta presión que tenemos abajo, ¿verdad? Presión atmosférica, perdón, más la densidad de fluido por G por Y. Pero quizás otras veces lo que vamos a tener es como esta rueda. Eh, tenemos a este valor y una presión manométrica se aplica, al final es casi igual que la presión de una columna de fluido, pero esta presión manométrica aplica para objetos que están encerrados. Ah, ahí nos estamos refiriendo, especificando específicamente presión manométrica. Entonces, para calcular la presión absoluta, le sumamos la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que la presión absoluta va a ser mayor que la presión atmosférica en la mayoría de los casos, pero hay otros casos, y ves esto que tenemos subrayado en esta parte de acá, cuando hablamos del vacío. En el vacío, se habla que son presiones negativas, pero en sí lo que tenemos es una presión que es inferior a la presión atmosférica. Por lo tanto, lo que está haciendo en este punto es como chupando, tratando de succionar, ¿verdad? Por ejemplo, el dentista tiene esta manguera que está jalando la saliva, eso es lo que tiene, ahora una presión absoluta menor que la presión atmosférica y genera ese valor. Posteriormente hablamos del principio de Pascal, y cuando dice que un fluido que esté encerrado va a ser el mismo, va a tener la misma presión, perdón, en cualquiera de sus partes. Entonces, si la presión es la misma y las áreas, perdón, cambian, entonces se puede tener esta relación que tenemos acá, ¿verdad? Que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Si en ese caso las áreas fuesen iguales, entonces las fuerzas tendrían que ser iguales, ¿verdad? Pero al ser distintas las áreas, entonces naturalmente las fuerzas tienen que ser diferentes. Luego tenemos otro que es el principio de Arquímedes, eh, y esto está relacionado con los objetos cuando se sumergen con un fluido. Al sumergerse con un fluido o al meterse en este fluido, este objeto está teniendo una fuerza que le está intentando sacar. Y es estas que tenemos acá como FE o FB, que son las fuerzas de empuje de las fuerzas buoyantes. En cualquiera de estos casos les está hablando básicamente de lo mismo. Y es exactamente igual a la masa buoyante por la gravedad o la masa flotante por la gravedad. Cualquiera de estos casos que se están refiriendo, básicamente están hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, debemos de recordar que los objetos pueden flotar, pueden variar, o perdón, estos pueden ser distintos a la densidad que tenga el líquido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dos objetos tienen la misma densidad, el objeto puede estar en cualquier parte, ¿verdad? Ya que tienen la misma densidad, entonces donde se ubique, ya sea en el fondo, en la mitad o aún encima, puede pasar así, ¿verdad? Pero las densidades son valores que son prácticamente casi únicos y encontrar dos objetos que tengan la misma densidad es un elemento bastante complicado, ¿verdad? Hablando de materiales. Entonces lo que vamos a tener es que hay objetos que son, van a tener densidades distintas. Entonces,
si la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido, quiere decir que el objeto pesa más que la cantidad de fluido que puede desplazar. Entonces, por lo tanto, el fluido se hundirá. Pero si la densidad del objeto es inferior a la densidad del fluido, entonces el fluido flota. Entonces, una forma de identificar esto es poniendo un objeto con el agua. Si se hunde, entonces quiere decir que tiene una densidad superior a 1000. O si queda flotando por alguna de sus partes, entonces quiere decir que tiene una densidad inferior, perdón, o menor a 1000. Es importante resaltar que esta teoría fue desarrollada por Arquímedes ante los pedidos de un rey que quería saber si su corona era o no de oro. Pero aquí la parte importante es eh, cuando el objeto queda flotando. Entonces, en esta parte que tenemos acá, el objeto quedaría una parte estaría por encima del nivel del agua y otra quedaría hundida, ¿verdad? Entonces, ese valor de X nos va a servir para determinar cuánto es el volumen de empuje. Recordemos que en la parte anterior, cuando está completamente hundido, todo está completamente sumergido, ¿verdad? Entonces, calcular esta ecuación, que es la fuerza boyante o la fuerza de empuje, entonces es el volumen del objeto por la densidad por la gravedad, ¿verdad? Pero cuando el volumen del objeto por la densidad del objeto, pero la densidad del fluido por la gravedad. Entonces es importante tener en cuenta estas diferencias. Y otra ecuación que se mira acá es la ecuación de Bernoulli, la cual tenemos en esta parte superior y es aplicable a elementos que tienen estos valores. La ecuación de Bernoulli está simplificada para dos objetos, pero puede ser para valores de más de un objeto, por ejemplo, más de dos. Pero creo que los que ponen en ejercicio solo aplican a dos. Pero esto está implícitamente relacionado con el fluido que está pasando por ese objeto, ¿verdad? Es decir, si por una manguera está entrando 1 metro cúbico por segundo, entonces tiene que estar saliendo 1 metro cúbico por segundo, ¿verdad? O en el ejemplo que les aparece a ustedes, si tiene dos salidas, entonces en las dos salidas tiene que estar un valor similar a la cantidad que estén dando. Está saliendo una cantidad inferior que implica esto. ¿Por qué puede ser? La razón por la cual se puede estar dando esto es porque hay pérdidas de ese fluido en otro lado. Entonces, si tenemos un objeto que es bastante largo, tendría que verse eso. Entonces, recuerden que para un fluido, o para determinar este fluido, es el resultado de multiplicar el área por la velocidad que tiene. Y que en el ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, entonces sería multiplicar la velocidad que tienen en este punto, en la entrada, por el área que tiene en la entrada, y en el otro sería multiplicar las áreas de salida por la velocidad que tiene en esos lugares, ¿verdad? Suponiendo que las entradas son iguales, entonces puede tomarse como solución el ejemplo que se tiene ahí. ¿Alguna duda o consulta? Creo que sobra no le. Una. ¿Mande? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Una. Bueno, entonces continuamos. Lo que aparece aquí son algunas densidades que es importante que se conozcan, ¿verdad? Por ejemplo, ahí aparecen algunas que se ocupan en ejercicios, por ejemplo, aquí bastante importante,
Y, por ejemplo, algo que se da cuenta uno es pues, de conocer cómo el aire con la densidad de la atmósfera puede tener un valor tan poco. Y miramos su densidad, ¿verdad? Que apenas es de 1.2, y es importante resaltar que ese valor no se mantiene igual a lo largo del aire, ¿verdad? Por ejemplo, en el pico del Everest, la densidad que tiene posiblemente es inferior, ¿verdad? Y a medida que vamos aumentando la altura, entonces el valor de este se va reduciendo. Entonces, si comparan ese valor con el del agua, 1.2 con 1000, entonces notamos la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, empecemos a ver el primer ejercicio, ¿verdad? Dice que una esfera uniforme de plomo, muy importante tomar ese dato que es de plomo, y una de aluminio tienen la misma masa. Nos preguntan que cuál es la razón entre el radio de la esfera y el radio de la esfera de plomo, ¿verdad? Entonces, si estos elementos tienen la misma masa, es importante calcular esto a través de la relación que tenemos por esta parte. Nosotros sabemos que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, despejando, nos queda que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿vale? Entonces, podemos construir esta ecuación que tenemos en esta parte de acá. Aparte de eso, también teniendo el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi con r elevado a la 3, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya queda para que podamos despejar y encontrar un valor. Entonces, nos basamos en esta ecuación, perdón, y esta ecuación es la base de todo, ¿verdad? Viene de acá arriba, esta parte de acá de MP igual a MAN. Es decir, la masa de plomo es igual a la masa de aluminio. Entonces notamos que 4/3 de pi está en ambas partes, entonces los podemos eliminar y quedan la relación de estos valores, ¿verdad? Es muy importante que lo que nos están pidiendo es que determinemos la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el de la esfera de plomo. Por lo tanto, el radio de aluminio tiene que ir en la parte superior y el de plomo tiene que ir en la parte inferior. Notamos acá que los radios son los que tienen la terminología elevada en este punto. Entonces, es necesario eliminarla, por eso se saca la raíz cúbica de este valor, que es igual a 1.612, que es básicamente el resultado de dividir la raíz de 11.300 entre 2.700. ¿De dónde salen esos valores? Bueno, básicamente son las densidades. La densidad del plomo es 11.200 y la del aluminio es 2.700. Entonces se divide ese resultado y se le saca raíz, que es ese valor. Y después lo que queda es básicamente la multiplicación por el radio de RP. Entonces, de esta forma se encuentra el valor para esto, sin importar el valor que puedan tener de masa. Aquí puede ser de que la masa sea igual a 1 kilogramo, que sea igual a 12 kilogramos. Esta relación que encontramos en esta parte siempre se va a mantener y siempre va a ser igual. Es necesario que sea igual por razones que nos están dando ya de la dimensión entre ambas. ¿Alguna duda o pregunta? Lick, ¿será posible que que nos pueda compartir estos apuntes? Sí, yo se lo voy a pasar. Ah, perfecto, gracias. Cheque. Pero están entendiendo lo que voy explicando. Sí. Sí. Bueno, pasemos a otro ejercicio. El 12-9 dicen: océanos en Marte. Aquí hay una situación que
debemos de estar atentos. Por ejemplo, que la densidad es de 3.71 y que el océano está a medio kilómetro de densidad. Básicamente esto es decir que tiene una densidad de 500 metros, ¿verdad? Entonces nos preguntan que cuál habría sido la presión manométrica al fondo de tal océano, suponiendo que es agua dulce, y que qué profundidad de los océanos terrestres se experimenta la misma presión manométrica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los datos que importan aquí? Básicamente el de la aceleración gravitacional, que es 3.71, y el valor de la profundidad del agua, ¿verdad? Entonces, calculando la presión manométrica, multiplicamos los 1000 kilogramos, que es la densidad del fluido, y es agua, porque nos dicen que es agua dulce, multiplicándolo por la gravedad, que es 3.71, y multiplicándolo por 500, ¿verdad? Entonces, de tal forma, lo que nos queda es una presión manométrica de 1.855 por 10 a la 6 pascales, ¿verdad? Ya sería la respuesta básicamente del inciso A, ¿verdad? Y después, para el inciso B, lo que nos están pidiendo, o lo que se nos está diciendo es que a qué valor de altura, pero ahora ubicado en la Tierra, se tendría lo mismo, ¿verdad? Entonces, partimos del hecho diciendo que la presión manométrica en la Tierra tiene que ser igual a la presión manométrica en Marte, ¿verdad? Es lo que nos están sugiriendo. Entonces ya tenemos la presión manométrica, que es 1.855. Entonces lo que ocupamos despejar es para allá, ¿verdad? Entonces, para poder hacer eso, la densidad y la gravedad de la Tierra quedan dividiendo en esa parte, ¿verdad? Entonces queda esta parte de 1.856 por 10 a la 6 entre 1000 por 9.8. Y el resultado de este valor es 189.3, ¿verdad? Y algo muy importante es que este resultado también se puede encontrar por la diferencia de las presiones, perdón, de las aceleraciones gravitacionales de cada planeta, ¿verdad? Es decir, si 500 lo multiplicamos por 3.71, es decir, la aceleración gravitacional que hay en Marte, y lo dividimos entre la aceleración gravitacional que hay en la Tierra, entonces nos queda exactamente la misma cantidad, 189.3. ¿Alguna duda o consulta con este ejercicio? La densidad es la que hay en ese 1000, es la densidad que hay en la Tierra del agua. En ambos casos, si te fijas, por el inciso A que estamos hablando de Marte, se utiliza. Y básicamente es la densidad del agua dulce. Aunque el agua dulce esté en cualquier parte exterior de la Tierra, siempre va a ser la misma. No va a cambiar. Lo único que cambia en Marte es el valor de la densidad, perdón, de la aceleración gravitacional, o sea, 3.71. Porque es siempre la misma el valor de la densidad. Es como un dato generalizado que existe. Como la densidad depende del objeto y no depende del lugar donde estás. Del lugar donde estás depende de la aceleración gravitacional, o sea, 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una densidad, por así decirlo, de 50 kilogramos sobre metro cúbico, nos vamos para Marte, esa sería la misma densidad, solo que con una aceleración gravitacional distinta, o sea, 3.71, entonces ya no pesaríamos lo mismo en Marte, pesaríamos menos. Y si nos vamos para Júpiter, que la aceleración gravitacional anda como por 20 y algo ahí de metros cúbicos sobre segundo, entonces seríamos nosotros con la misma masa, pero ya pesaríamos más.
O si estamos en la Luna, que la aceleración gravitacional es de 1.6, creo, seríamos los mismos, con la misma que esta masa corporal que tenemos, pero pesaríamos menos ahí. Al igual es la densidad de los objetos. Es un parámetro que no cambia independientemente de donde estemos ubicados. Ya entendí. Gracias. Así que pasemos a otro ejercicio. Dice, daños causados por el oído en el buceo. Si la fuerza sobre la membrana timpánica, o sea, el tímpano, aumenta en aproximadamente 1.5 por encima de la fuerza de la presión atmosférica, muy importante esto, la membrana sufriría daños. Entonces nos dicen que al bucear en el océano, debajo de qué profundidad podría comenzar a dañarse su tímpano. Y muy importante el dato que tenemos acá, que nos dicen que el tímpano generalmente tiene el diámetro de 8.2 milímetros. Entonces, ¿qué datos son importantes acá? Bueno, esa fuerza de 1.5, porque al tener esa fuerza de 1.5 sobre el tímpano es cuando ocurre el problema. Perdón. Si es inferior a 1.5, entonces no existirían tales problemas, ¿verdad? Y estamos hablando de un océano. En los océanos hay agua salada, ¿verdad? Entonces, de la tabla que está al principio, entonces consultamos si la densidad para el agua salada o el agua del mar es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, muy importante, aquí lo que tenemos es el valor de un diámetro y probablemente lo que tendríamos nosotros o requeriríamos es el valor del radio, o sea que es 4.1 milisegundos. Entonces, hay que preguntarnos cuánto representa esa radiación con ese valor en presión, ¿verdad? Entonces es lo primero que estamos calculando para este punto. Es decir, sabemos que la presión es fuerza entre el área que tenemos para este valor. Y el área, vamos a asumir de que el tímpano es un círculo, aunque no lo sean, pero que no tenemos otra forma de calcularlo, pero vamos a tomar esa forma, ¿verdad? Entonces, si tenemos que la fuerza que se está aplicando es de 1.5, que solo falta aplicar lo del área, ¿verdad? Que es la parte que tenemos en esta parte de acá. Entonces, lo que nos da es que la presión máxima que se puede soportar es de 28.403.6 pascales. Arriba de esa presión, entonces tenemos posibles problemas en el tímpano, ¿verdad? Entonces, ya que encontramos ese dato, ahora tratemos de compararlo con una presión manométrica, ¿verdad? Es decir, con un fluido. Entonces, nos damos cuenta que es la densidad del fluido, o sea, los 1030, la gravedad, que la conocemos, pero el valor de Y, el cual estaríamos interesados en saber, no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esa presión máxima, dividida entre la densidad del fluido y la gravedad, nos va a dar el resultado que andamos buscando, ¿verdad? Al sustituir los datos que se nos facilitan a lo largo del ejercicio, encontramos este valor. ¿Pero qué representa esto? Bueno, si alguien está nadando y probablemente nada a valores superiores a este, entonces si está haciendo o nadando a profundidad de 2.814 metros y lo hace muy seguido, entonces probablemente sus tímpanos van a tener problemas.
Entonces se sugiere que esa persona pueda utilizar algún equipo de protección para poder aguantar mayor cantidad de tiempo nadar a esos valores. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, sigamos. Dice un cilindro, el 18, un cilindro alto con área transversal de 12 centímetros cuadrados, se llenó parcialmente de mercurio. La superficie del mercurio está a una altura de 5 centímetros arriba de la base del cilindro. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio y nos dice que estos líquidos no se van a mezclar. Entonces nos preguntan, ¿qué volumen de agua deberá agregarse, para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? Entonces, para aumentar la presión al doble, nosotros tendríamos que saber cuánto es la presión que está generando la parte que tenemos en esta de mercurio, ¿verdad? Y en función de eso, agregar agua para después tener una diferencia de presión superior, ¿verdad? Entonces, nos dicen que el área del elemento que tenemos es de 12 centímetros cuadrados. Y entonces empezamos a trabajar para el objeto. Muy importante, lo que tenemos acá es calcular la presión que tenemos del objeto, ¿verdad? Sabemos que la presión es igual a la fuerza que se está aplicando en este caso dividido entre el área, ¿verdad? Pero en la parte superior podemos deshacer la masa del mercurio, sustituyéndola por la densidad del mercurio por el volumen de mercurio, ¿verdad? Y el volumen después lo podemos descomponer en área por altura. Y notamos que esa área coincide con el área que está dividiendo. Por lo tanto, la presión que se tiene del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura y por la gravedad, ¿verdad? Un valor que ya se conocía. Entonces, si ya tenemos los datos, se consulta en la tabla, obtenemos la densidad del mercurio, que es 13.600, multiplicado por la altura del mercurio, que es 5 centímetros o equivalente a 0.5 metros, y el valor de la aceleración gravitacional, que es 9.8. Resultado de todo esto nos queda una cantidad de 6.664 pascales. Entonces nosotros ocupamos agregar una cantidad de agua en la cual se pueda tener una presión similar para que en la base se pueda duplicar la presión, ¿verdad? ¿Cómo se duplica? Bueno, ya tenemos una presión del mercurio, le agregamos una del agua y la suma de ambas sería 2 veces el valor, ¿verdad? Recordemos que en la base de este elemento se tendría un valor 2 veces el área transversal. Puede ser de que en cualquier otro punto con el mercurio no se tiene este valor, pero a nosotros lo que nos interesa es en la profundidad del mercurio. Entonces, seguimos con esta fórmula, con la diferencia que ahora estamos trabajando para conocer la altura del agua, ¿verdad? Que debemos de agregar. Entonces, la densidad del agua, que es igual a la densidad del mercurio, debe ser igual a la densidad del agua multiplicado por la altura de agua que hay que derramar por la aceleración gravitacional. Entonces, tomamos el valor de la altura del agua
y pasamos a la densidad del agua y a la gravedad a dividir el otro lado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, entonces nos queda una altura de 0.68 metros, ¿verdad? Pero es muy importante que lo que nos están preguntando acá es que qué volumen de agua debe agregarse. Entonces, como ya tenemos, o como conocemos, perdón, el área transversal, que es igual a 12 centímetros cuadrados, entonces eso lo multiplicamos por la altura que este tendría. Con eso tendríamos el volumen, ¿verdad? Y este volumen es igual a 816 centímetros cúbicos, lo cual es igual a 816 mililitros, lo cual también es igual a 0.816 litros. O si lo queremos expresado en metros cúbicos, sería 8.16 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Acá el dato lo dejamos de esa manera, porque en ningún momento nos piden en qué unidad expresar el volumen, ¿verdad? Solo nos piden que calculemos, perdón, el volumen. No sé si hay alguna consulta referente a ese ejercicio. Bueno, pasemos al siguiente. En este lo que nos están diciendo es que un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newton y tiene un diámetro de 30 centímetros, igual el diámetro del cilindro que la está reteniendo, flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad de 0.850 gramos sobre centímetros cúbicos. Recordemos que esto es igual a decir 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el cilindro de aceite tiene una altura de 75 centímetros y tiene un diámetro igual al cilindro de madera que está en la parte superior, ¿verdad? Es decir, de 30 centímetros. Entonces, nos dicen que calculemos la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Es decir, exactamente en la parte donde está el disco, en la parte inferior a esto, ¿verdad? Luego nos dicen que supongamos que alguien coloca un peso de 83 newton en la parte superior del disco sobre la madera, pero que el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera. Entonces nos preguntan que cuál es el cambio de presión en la base y a la mitad de la columna de aceite. Entonces, muy importante, en la pregunta número 1 nos preguntaban que cuánto era la presión que teníamos en la parte superior del disco, ¿verdad? Sin ningún cambio ni nada. Entonces, para calcular presión, se puede hacer con la fórmula general de fuerza entre área. En este caso, lo que aplicaría en esta parte es ver cuánto pesa el disco de madera, ¿verdad? Que es un dato que nos están dando en la explicación inicial, que pesa 45 newton. Entonces, como ocupamos saber el área, calculamos la misma. Pero como lo que nos están dando es el diámetro, entonces se transforma la ecuación original o el valor de diámetro que tenían se puede haber dividido y quedaba la misma expresión, ¿verdad? Total de que el área es igual a 0.07068 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el peso
tenemos el área. Entonces se procede a hacer la división y el valor que queda en este punto de esta presión es de 636.67, ¿verdad? Bueno, en este punto no nos hacen mención de la presión absoluta, pero acá se calcula por hacerlo de manera general, ¿verdad? En la cual lo único que hacemos es sumarle la presión atmosférica al valor que se acaba de encontrar de 636. El resultado que queda es 100.962.67 pascales. Entonces, después vamos con el otro caso, de que se agrega un peso adicional a este elemento, ¿verdad? Entonces, lo que se ocupa saber en este punto es cuánto es la presión, ¿verdad? Entonces, tenemos la presión en la parte inicial que teníamos, perdón, la presión sin este peso de 85 newton, que sería esta parte inicial, siempre por la mitad. Y después tenemos el valor que tiene ya con el peso de 85, ¿verdad? Nos preguntan cambio de presión, entonces por eso lo calculamos así, ¿verdad? Entonces, naturalmente, el cambio de presión sería igual a esos valores, ¿verdad? Entonces, notamos que estos elementos, es decir, la presión final y la presión inicial, pues, tienen dos elementos que son comunes. Lo único por lo cual se diferencian sería la presión de FPS de 85 newton que se ha colocado, ¿verdad? Entonces, si hacemos la diferencia entre ambos, lo que nos va a quedar es la presión de 85 newton. Entonces, calculando la presión que genera este peso de 85 newton, se calcula, ya teníamos el área anteriormente, y tenemos el peso de 85 newton. Entonces, nos queda que la diferencia o el cambio de presión en ambos, perdón, en este caso número 1, de 1202.6, perdón, pascales. Ahora miremos qué pasa en el fondo, ¿verdad? En el fondo, nuevamente volvemos a plantear la presión previa a poner el objeto de 85 y posterior de poner el objeto de 85. Notamos nuevamente que hay dos puntos en común. Pues, si tratamos de hacer la diferencia, estos puntos se eliminarían y solo sobreviviría la presión que se genera por este elemento que estamos poniendo. Muy importante, no significa que la presión a la mitad del tubo o en la parte final sean iguales. Lo que significa es que la diferencia de presiones en estos puntos van a ser iguales. Es decir, si la presión en el fondo del tubo supongamos que es igual a 10.000 y a la mitad del tubo supongamos que es igual a 5.000, pero al agregar el objeto, entonces le sumaríamos esta cantidad, o sea que la nueva presión en el fondo sería 11.202.6 y la nueva presión a la mitad sería 6.202.6. Lo único que estamos afirmando para esto es decir que el cambio en la presión que se tiene para esos valores sería exactamente el mismo. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá, por frente a ese ejercicio. ¿Por qué usó 85 newton? ¿Podría volver a explicar eso? Bueno, vemos el objeto, ¿verdad? 80, se tiene que calcular la diferencia de presión a la mitad y la diferencia de presión en el fondo, ¿verdad? Entonces, en la mitad, yo sé que previo
a agregar el objeto, la presión sería la presión de la madera, que es la que calculamos en el inciso A, más la mitad de este aceite. Exactamente es la mitad hasta ese punto, ¿verdad? Y luego, después de agregar el objeto de 85 y calculo su presión, sería la presión de la madera. Es que creo que ahí dice 83 newton. Ah, pucha, que me equivoqué. Sí, el Sí, 83. por eso estaba confundido. No, pero entonces sí entiendo el ejercicio. Sí, pero era así. Yo lo copié mal. Por eso queda de esta manera. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. No, intentemos pasar al siguiente. Dice, para el elevador hidráulico que se ilustra en la figura, ¿cuál debe ser la proporción entre el diámetro del recipiente bajo del auto y el diámetro del recipiente donde se aplica la fuerza F1? De manera que el auto de 1520 kilogramos pueda ser levantado por F1 de solo 125 Newton. Entonces, aquí lo que aplicamos es el principio de Pascal. Recordemos que el principio de Pascal nos dice es que al tener un fluido cerrado, si hacemos un cambio de presión en un punto, en cualquier otro punto que tenga incidencia ese líquido cerrado, ese cambio de presión se va a sentir o estará presente, ¿verdad? Entonces lo que nos lleva es que la presión 1 debe ser igual a la presión 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el área 1 y el área 2 y tenemos la fuerza número 2, ¿verdad? La fuerza número 2 es la multiplicación de la masa del auto por la gravedad, porque nos dan masa del auto 1520 kilogramos y el área queda de esta forma, ¿verdad? Al tratar de incluir el diámetro, notamos que el 4 y el pi quedan exactamente en la misma ubicación, entonces se pueden cancelar, ¿verdad? Entonces nos resulta esta cantidad que tenemos acá. Notamos que los diámetros están elevados al cuadrado, por lo tanto, para que estos queden solos, perdón, tienen que quedar sin la raíz, ¿verdad? Entonces, D2 entre D1 resulta que tiene que ser una cantidad igual a 10.92 veces, ¿verdad? Y que por lo tanto D2 debe ser igual a 10.92 veces D1. Nuevamente al ejercicio que teníamos inicialmente, esto depende de cuánto se ocupe para ubicar el carro 1, ¿verdad? Y lo que se tiene en esta parte es que en D2 se tiene 10 metros. Entonces, en función de eso, calcularíamos para D1. O si lo que tenemos en D1 es 1 metro, entonces en función de eso calcularíamos para D2. Dependiendo de las características que tenga el sistema, entonces así resultaría el resto para hacer. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Mañana continuamos con más ejercicios y yo me comprometo a pasarles este documento para que lo tengan disponible. Está bien, Lick. Gracias.
No sé si la mayoría pudo ingresar clase hoy. Si no, notifiquen a sus compañeros para mañana, siempre a la misma hora, para continuar con estos ejercicios. Y yo, lastimosamente, Heidi me pasó sus correos, pero el archivo que me mandó, como que está corrupto, no me permite abrirlo en la computadora. Yo solo tengo el correo de Luciana, Emilio y de era José Han. Entonces a ellos les pasaría el archivo para que se los hagan llegar a todos los demás. Está bien, Lick. Entonces, pasen buen día. Gracias, Lick. Gracias, igual. Buen día. Gracias. Gracias, Nos igual. vemos. Pasen bien.